Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? El sol implacable del norte de la Nueva España incendia el horizonte, que reverbera bajo el poder inmenso del calor. No hay sombra ni refugio, solo tierra abierta, matorral y silencio. Y en medio de ese imponente desierto nace una figura endurecida por el deber, el dragón de Cuera. Su armadura no es de acero, sino de cuero grueso. El metal de su lanza brilla apagado mientras deja huella en los incontables caminos que cruzan las fronteras del imperio. Eran soldados, sí, pero también exploradores, cazadores, escoltas y centinelas de aquel estremecedor vacío. Montaban caballos tan duros como ellos, y su vida se consumía entre el sol inmisericorde, el combate y la pólvora. Patrullaban inmensos territorios, desde las Californias hasta Texas, desde Sonora hasta Nuevo México, vigilando misiones, escoltando caravanas y defendiendo los pueblos más aislados de los dominios españoles. Eran hombres recios, disciplinados, formados en una vida de frontera, donde la guerra no era un episodio, sino una rutina. Cada patrulla era una apuesta entre la vida y la muerte. Cada huella que dejaban sobre la tierra, una línea temporal de la expansión hispana en Norteamérica. La frontera viajaba con ellos, llegaba hasta donde ellos llegaban, avanzaba con ellos y con ellos retrocedía. En una tierra inmensa donde las distancias se miden en días y el peligro puede surgir del horizonte en cualquier momento, los dragones de Cuera fueron el muro humano del norte. Hombres forjados por la dureza del servicio, con nombres que apenas han sobrevivido en los archivos, pero cuyas hazañas todavía resuenan en el silencio de llanuras, desiertos y montañas. Este episodio es una invitación a cabalgar con ellos, a escuchar el crujido de las sillas de montar, a oler el cuero, la tierra seca y ardiente, y el miedo que acompaña a cada patrulla, pero también la sensación de libertad que aquellos soldados respiraban y compartían. Aquí conoceremos cómo vivían, qué protegían y qué legado dejaron en la historia de Norteamérica. Porque ellos son los auténticos protagonistas de este podcast, no solamente de este episodio. Porque antes de que cuajasen las líneas cartográficas en los mapas de Nueva España, ya había hombres que vigilaban el límite del mundo conocido. Los dragones de Cuera, los olvidados guardianes del norte. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela. Es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia, injustamente olvidada en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Las tropas presidiales han pasado al imaginario colectivo con la denominación de dragones de Cuera, término que se ajusta bastante bien a quienes fueron y a las funciones que desempeñaron en los confines del mundo conocido en aquella época. Aunque lo cierto y verdad es que hay opiniones enfrentadas sobre cuál pueda ser la denominación más correcta para nuestros protagonistas, como podemos ver siempre rodeados de guerra y conflicto, incluso en lo tocante a este asunto menor. Hay quien habla de ellos como soldados y hay quien acepta el término dragones. Veamos más despacio dicha polémica. ¿Cuál es el significado y origen del término dragón en el ámbito militar? El teniente general del ejército francés Antoine Etienne Pau, conde de la Roche-Aymon, señala al respecto en su libro Reflexiones sobre la organización, instrucción y táctica de la infantería y de la caballería ligera, del año 1819, que, al principio,
no fueron otra cosa los dragones que arcabuceros a quienes el mariscal Brissac, en la guerra del Piamonte, ideó dar caballos para llevarlos con prontitud a los puntos que más le importaba atacar o defender. La intrepidez de estos arcabuceros les granjeó el nombre de dragones. Por su parte, según detalla en su libro Instrucción de táctica y disciplina para la caballería española del año 1767, el coronel de dragones don García Ramírez de Arellano, el uso táctico de este tipo de tropas se remonta a la época de Alejandro Magno, donde los soldados de la caballería macedonia conocidos como dimacos estaban preparados indistintamente tanto para combatir ya sea como soldados de caballería o de infantería, según lo ameritara la ocasión. E igual condición se observaba en la llamada caballería germana durante la época romana. Para finales del siglo XVIII, los distintos tratados y manuales de táctica militar coinciden en establecer que para cumplir con esta doble función para la cual estaban destinados, el equipamiento de los dragones tenía siempre como base el caballo, y en cuanto al armamento, este se componía de espada y pistola, armamento que se debía complementar siempre con fusil y bayoneta. Dado que combatían tanto a pie como a caballo, su entrenamiento era largo y riguroso. En Hispanoamérica, una de las unidades militares más renombradas y reconocidas de este tipo fue el Regimiento Dragones de la Frontera, tropa profesional de línea, la cual, bajo el mando del comandante irlandés Ambrosio O'Higgins, alcanzó merecida fama y renombre por su alta instrucción y disciplina, desplegándose exitosamente en la cadena de fuertes a orillas del río Biobío, en la frontera araucana del sur de Chile, zona de guerra esta que fue identificada en su momento por el sacerdote madrileño y jesuita Diego Rosales como el Flandes indiano. Dado que la denominación dragones sonaba muy rimbombante y apetecible, era muy común en Hispanoamérica que distintas unidades de milicias cívicas de caballería utilizaran este nombre para sus escuadrones de jinetes, aunque muchas veces aplicado a tropas mal equipadas y poco entrenadas, compuestas en su mayoría por simples lanceros de escasa instrucción militar. Por ejemplo, en la Guerra por la Independencia de Chile, el Regimiento de Milicias de Caballería de la ciudad de Rancagua, denominado originalmente Dragones de Sagunto, se incorporó al ejército patriota chileno en campaña, sin contar con caballos ni con armas de fuego durante el combate de Membrillar, en marzo de 1814, por lo cual sus milicianos entraron en batalla como infantes, combatiendo a punta de lanza y espada. Tras las guerras napoleónicas, se comenzó a cuestionar la utilidad táctica de los cuerpos de dragones. Así se observa en el libro del ayudante de campo del emperador de Rusia, oficial Nikolai Okunev, titulado Examen razonado de las propiedades de las tres armas, donde su autor afirma que la caballería se divide en caballería de línea, ligera y mixta, conocida esta última con el nombre de dragones. La formación de estos últimos ha sido reprobada por gran parte de los militares distinguidos y la experiencia ha hablado muy poco en su favor para que pueda adquirir prosélitos. La instrucción es su principal defecto, que consiste en imponerles dos papeles diametralmente opuestos el uno al otro, el de infante y jinete, lo que los hace no ser buenos ni para un servicio ni para el otro. En vista de todo lo anterior, hay quien opina que los dragones de cuera, debido a sus características, equipamiento y armamento, encajarían bajo los parámetros militares de entonces en escuadrones de lanceros, y no a lo que tácticamente se conocía en Europa y en la ciencia militar de la época como un cuerpo de dragones. Hay quien habla, efectivamente, por tanto, de los protagonistas de estas líneas como de soldados y no como de dragones. Pero por otro lado, cabe considerar a los dragones de cuera como un todo en uno, es decir, que doctrinalmente no pueden compararse con ninguna caballería de tipo europeo. Podríamos considerarlos caballería pesada, coraceros, por la cuera y la adarga, además de por la espada recta ancha que portaban e incluso por las pistolas. Del mismo modo, podrían catalogarse, ¿por qué no?, como caballería de línea al llevar fusil o carabina, todo lo cual significa que podrían ser desde dragones o carabineros a caballo hasta granaderos a caballo, apurando un tanto la suposición. Por último, también podrían considerarse caballería ligera por idéntico motivo que la anterior si prescindían de la cuera, e incluso como lanceros por usar esta arma montados, aunque las crónicas comentan, bien es cierto, que eran sus espadas las que decidían los combates contra jinetes apaches y comanches. En resumidas cuentas, creo que la idiosincrasia, el equipamiento y sobre todo las funciones de los dragones de cuera
los convierten en una fuerza polivalente para combatir a partidas montadas indígenas, incursiones de patrullas montadas de otras naciones rivales europeas o incluso para enfrentarse contra los mismísimos norteamericanos al final del periodo novohispano. Todo ello en un inmenso teatro de operaciones con pocos efectivos para el territorio a cubrir. Destaquemos en este sentido que los dragones rara vez operaron en mayor número de unas decenas, dado que por lo general se movían en patrullas de entre 10 y 12 hombres como mucho. Las compañías eran de unos 16 hombres. En la batalla de Tucson, los 15 lanceros del presidio atacaron a caballo después de rechazar desmontados junto a los colonos y auxiliares Pima a los apaches, que eran varios cientos. Del mismo modo, en la campaña de Anza contra los comanches, también en 1779, campaña que ya conocemos, los presidiales eran apenas 150 de entre los 800 hombres de las fuerzas novohispanas y naciones indias aliadas, sin que los efectivos mayores de dragones pasasen mucho de 200 en otras operaciones de castigo. En las guerras de independencia y ante la ausencia de grandes combates a la europea, en su zona, los dragones siguieron haciendo lo mismo. Así que creo que el llamarlos dragones era más por su polivalencia en cuanto a combatir montados y desmontados que por un mero asunto doctrinal europeo. Personalmente, no me apeo de llamarles dragones porque entiendo que hay argumentos de sobra para pronunciarse en ese sentido. Que cada cual elija la denominación que más le cuadre según sus preferencias y opinión, procurando, eso sí, respetar la elección de los demás. Lo que sí es doctrinalmente pacífico es considerar que las tropas presidiales surgieron con la construcción de los dos primeros presidios, los de Portezuelo y Ojuelos, entre finales de 1569 y el mes de abril de 1570. La tropa fue reclutada y pagada por la Real Hacienda, suministrando para su protección armaduras de cuero de res, de donde obviamente surgirá el nombre de soldados de cuera. Y también resulta claro que la construcción de ambas fortalezas obedeció a la dinámica propia de la guerra contra los chichimecas, surgida tras el descubrimiento de las minas de plata en Zacatecas hacia 1546. Conflicto que enfrentó durante la segunda mitad del siglo XVI a los españoles con diversas tribus nómadas del norte de Nueva España. El enfrentamiento afectó especialmente a los actuales estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, poniendo en grave peligro la Ruta de la Plata, que conectaba la capital del virreinato con las zonas mineras, es decir, con la mayor fuente de recursos del imperio y del virreinato español. Ese es el germen que dio vida a nuestros protagonistas de hoy. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron saltar la chispa de la guerra chichimeca? Fundamentalmente dos: el rechazo indígena a la ocupación española y los ataques chichimecas para obtener provisiones y armas. Al principio, los españoles usaron escoltas armadas, carros fortificados y casas defensivas para proteger las líneas de abastecimiento, pero los resultados no fueron satisfactorios. Para contener la violencia, el virrey Luis de Velasco autorizó incursiones y colonizaciones forzadas, lo que no hizo sino agravar el conflicto al esclavizar a los prisioneros. En 1569, el virrey Martín Enríquez de Almansa ordenó la creación de los dos primeros presidios a los que nos hemos referido, pequeños fuertes con guarniciones reducidas, formadas por jinetes españoles e indígenas aliados. Estos soldados presidiales recibían armaduras de cuero o algodón endurecido, llamadas Ixcahuipilli, para su protección. La misión principal de los presidios era asegurar la Ruta de la Plata siguiendo una estrategia lineal de defensa. Años después, tras la fundación de los presidios de Portezuelo y Ojuelos, el virrey Enríquez ordenó la construcción de otras 5 fortalezas más en el camino que va de la Ciudad de México a las minas de Zacatecas, para evitar los daños que los chichimecas hacían a los mercaderes y caminantes que por aquel camino pasaban, según sus propias palabras. Estos 7 presidios fueron el núcleo originario del sistema de vigilancia y defensa del norte de la frontera del Virreinato de Nueva España, en funcionamiento durante aproximadamente 250 años. Al pasar el tiempo, los presidios se multiplicaron y asumieron nuevas funciones: proteger ganados, comunidades indígenas pacíficas y servir como bases ofensivas. La victoria militar total resultó imposible, pero el virrey Luis de Velasco y Castilla logró pacificar la región mediante una política de acuerdos: ofrecer alimentos y bienes a cambio de paz y evangelización,
usando como intermediarios a indios ya cristianizados, llamados indios de paz. Al finalizar la guerra chichimeca existían más de 50 presidios. Muchos fueron abandonados, pero alrededor de ellos surgieron asentamientos permanentes. Varios de esos antiguos presidios dieron origen a poblaciones que aún existen y conservan su nombre español. Tras acabar el conflicto con los chichimecas, una gran expedición mandada por Juan de Oñate colonizó partes del actual estado de Nuevo México, una región muy alejada de las poblaciones españolas hasta entonces existentes en el norte de Nueva España. La Ruta de la Plata se prolongó hasta la ciudad de Santa Fe y sus ahora 2.600 kilómetros de longitud pasaron a conocerse como el Camino Real de Tierra Adentro. Tras la grave revuelta de los indios pueblos, acaecida en 1680, como sabemos, las guarniciones de los presidios se ven obligadas a aumentar para poder defender zonas muy extensas, poco pobladas y casi siempre inseguras, debido sobre todo a incursiones de tribus indias. Los presidios pasaron de proteger las vías de comunicación a intentar proteger misiones, pueblos, haciendas y reales mineros próximos. Esta organización de la defensa en una serie de zonas aisladas entre sí adoleció de múltiples problemas, militares y administrativos. Cada presidio funcionaba con independencia de otros. Así, resultaba muy difícil la coordinación del esfuerzo bélico y la organización de campañas, debido además a la diversidad de las tropas que en ellas participaban. Por si fuera poco, las zonas entre las áreas de influencia de cada presidio raras veces estaban vigiladas, lo que facilitaba profundas incursiones indias. Más grave era que los gobernadores nombraran a los capitanes y a los oficiales subalternos. Hubo capitanes que compraban el cargo y no pocas veces ni eran militares profesionales ni tenían experiencia en la lucha contra los indios. No era raro tampoco que los propios gobernadores consiguieran su puesto por procedimientos que poco tenían que ver con su capacidad para desempeñarlo. No sé si a vosotros os suena de algo esta situación. A mí, desde luego, sí, francamente sí. Como resultado, la eficacia militar de los presidios, algunas veces mandados por capitanes que solo perseguían sus propios intereses, se resintió. Resultaba sospechosamente habitual que los soldados tuvieran que dedicarse a proteger propiedades del capitán, el gobernador o de otras aristocracias locales antes que velar eficazmente por la seguridad de la frontera. Por si esto fuera poco, los soldados presidiales solían ser víctimas de la extorsión de su propio capitán, que les vendía su equipamiento y otros suministros a precios abusivos. Bien es cierto que no siempre ni en todos los presidios ocurrió así, pero la organización y el funcionamiento debían mejorarse, sin lugar a dudas. Conscientes de ello, los virreyes no dejaron de intentarlo a pesar de la dificultad de controlar la actividad de unas guarniciones ubicadas en regiones muy remotas. Apunta Luis Navarro que lo que motivó al virrey fue la preocupación por las noticias que indicaban que las guarniciones, unos 200 hombres en total, no se dedicaban a la tarea principal para la que habían sido reclutadas. Las tropas presidiales, por cierto, nunca sumaron más de 2.500 hombres, aunque la verdad es que estuvieron auxiliadas por otros contingentes, como las compañías volantes, también con cuera pero sin presidio fijo, por la tropa ligera, que no vestía cuera, por las tropas regulares como la Compañía de Voluntarios Catalanes o los escuadrones de húsares, milicias locales e indios amigos. Apaches y comanches, según la fecha de la que hablemos, e incluso ópatas y pimas, llegaron a tener sus propios presidios y capitanes de guerra. En números redondos, poco más de 5.000 hombres se encargaron finalmente de la vigilancia, pacificación y defensa de un vastísimo territorio que se extendió desde Texas hasta California. En 1729, el virrey Marqués de Casafuerte encomendó al brigadier Pedro de Rivera una nueva inspección. Fue de su trabajo de donde surgió el primer reglamento de presidios. Hasta ese momento, las tropas seguían de manera más teórica que práctica el reglamento de La Habana. En 1765, tras la finalización de la Guerra de los 7 Años, Carlos III decidió el envío de una misión militar a Nueva España al mando del general don Juan de Villava, con objeto de crear unidades fijas y de línea para la defensa del virreinato. Entre los integrantes de esta expedición estaban el marqués de Rubí, Cayetano Piñatelli, autor de un minucioso informe sobre la situación de los presidios, y el oficial de ingenieros Nicolás de la Fora, a quien ya conocemos por episodios pasados de este podcast, quien trazó unos mapas de las fronteras del norte verdaderamente notables. Rubí
escoltado por una escuadra de 10 dragones de cuera y un cabo, visitó desde marzo de 1766 hasta febrero de 1768 un total de 23 presidios entre Texas y Sinaloa. En su informe describió el despliegue de los mismos como una línea de defensa ante las continuas incursiones de indios hostiles y se mostró preocupado por el cerramiento de las brechas existentes en esa línea, como el bolsón de Mapimí. El informe culminó en 1772 con la aprobación de un nuevo reglamento para los presidios en la frontera norte del virreinato, reglamento que examinaremos más tarde. ¿Quiénes nutrían las filas de la caballería de cuera? En general, los soldados presidiales eran novohispanos, muchos de ellos mestizos, coyotes, genízaros, mulatos e incluso negros puros, según la documentación de la época. En cualquier caso, gente de frontera muy acostumbrada a la vida en condiciones duras. Se trataba en realidad de voluntarios que firmaban su compromiso por un periodo de 10 años, siempre y cuando cumplieran con los requisitos para el alistamiento, es decir, haber alcanzado los 16 años de edad, medir no menos de 150 centímetros de estatura, estar sano, profesar la religión católica y estar libre de pecados. Había también quien ingresaba en el cuerpo forzado a servir en el mismo un número determinado de años como condena a su actividad criminal. Los hijos de soldados a menudo seguían el oficio de sus padres. Esto, junto con los casamientos que se daban en aquellos territorios poco poblados, pero con muchas familias numerosas, daba lugar a frecuentes lazos de parentesco entre los integrantes de los presidios. Estos lazos existían también entre las familias de los capitanes de presidios, auténticas aristocracias locales, y apellidos como Urrea, Vildósola o Anza fueron frecuentes. La vida de los soldados era difícil y peligrosa. Muchos habían nacido en aquella frontera. Hacia 1780 solo la mitad eran criollos y algunos peninsulares. Más de un tercio pertenecían, como hemos visto, a todo tipo de mezclas de sangre española, indígena y africana, las conocidas como castas. Cada casta o tipo de mezcla racial tenía un nombre: mestizo, castizo, mulato, morisco, chino, lobo, coyote, albarazado, cambujo, zambo. La casta era un concepto racial y no necesariamente social, aunque en los censos de Santa Fe, en Nuevo México, encontramos personas que cambian de casta por un matrimonio ventajoso, una mejora de la situación económica u otras causas. El resto de los presidiales eran indios, la mayoría de ellos exploradores, si bien algunos estaban clasificados oficialmente como soldados. Estas proporciones variaban según la zona. Mientras en Texas y Coahuila predominaban los criollos, en Nueva Vizcaya y Sonora predominaban las castas. Como es lógico, se trataba en todo caso de expertos jinetes conocedores del terreno, rastreadores, cazadores, etc. Conocemos la alta consideración en la que tenían a estos soldados el español Bernardo de Gálvez, el general norteamericano Zebulón Montgomery Pike, que en 1807 fue capturado por soldados presidiales, o el teniente de la Marina rusa Kotzebue, que los conoció en California en 1815. Pike dijo de ellos que eran probablemente los mejores jinetes del mundo, y Kotzebue que todos eran hombres hábiles y expertos que manejaban sus carabinas y lanzas con la destreza de los cosacos. Pero la descripción más precisa y detallada de sus habilidades la hizo en 1836 el general mexicano Vicente Filisola. Esta clase de tropa era la más útil que podía encontrarse para transitar aquellos desiertos países, porque los conocen a palmos, y además de ser tan valientes para batirse como cualquiera otra buena tropa, tienen otras muchas circunstancias apreciabilísimas que adquieren desde la niñez y de hacer correrías continuas para defender las fronteras y para perseguir a los bárbaros que las hostilizan. Así es que saben distinguir toda clase de huellas, los días que tienen de impresas y las señas y humaredas que por su número, posición y distribución en los lugares altos y bajos, en cuadros, triángulos, grupos, etc., sirven de medios de inteligencia a los mismos enemigos, y asimismo conocen las señales del tiempo, el cambio de temperatura y las horas de la noche por el curso de las estrellas. Son excelentes tiradores, jinetes y nadadores, incansables en las fatigas, extraordinariamente sobrios, cuidadores admirables de toda clase de animales, cautos contra todas asechanzas de los bárbaros, buenos bogadores, canoeros, utilísimos para el manejo de las carretas y mulas de carga, para la matanza de reses y sin iguales para guías y correos en aquellos desiertos y veredas que nadie entiende ni conoce como ellos.
Además de luchar contra indios hostiles, los soldados de Cuera fueron los primeros colonos de las numerosas poblaciones que nacieron en torno a Presidios. Desempeñaron un papel clave en la creación de una sociedad mestiza en el norte de México y sudoeste de los Estados Unidos. Recorrieron y exploraron territorios con frecuencia desconocidos y contribuyeron a introducir y defender el idioma, la cultura y la religión hispanas en esa parte del mundo. Todo eso es lo que se encontraron los norteamericanos cuando arrebataron aquellas tierras a México. Una sociedad mestiza que funcionaba a la perfección, pueblos y ciudades de pura estirpe novohispana y española. Eso, y no un territorio inexplorado y salvaje, poblado por un montón de nativos ignorantes, como muy a menudo pretenden hacernos creer. Aunque, como sabemos, los dragones nunca sumaron un gran número de efectivos, tampoco anduvieron cortos de reclutas. Y ello es del todo lógico. Para una población muy pobre, la soldada era un gran atractivo. Ofrecía además la posibilidad de una vida al aire libre, lejos de las calurosas ciudades, junto con el derecho a asistencia médica, un lujo en aquella época y región, y la posibilidad de una pensión al retirarse, así como en muchos casos obtener tierras en los alrededores del presidio. También existía la posibilidad de promoción y ascenso hasta el grado de capitán. Al menos, ese parecía ser el panorama que se ofertaba a cualquier aspirante a soldado presidial. Los sueldos de estas tropas variaban según su rango y el periodo histórico. Sueldos que se pagaban en monedas de la época, si bien es cierto que muchos se satisfacían con raciones y provisiones, además de ese sueldo, que llegaba muy a menudo con atrasos, y recibían también exenciones fiscales, reflejando una paga irregular pero esencial para la defensa fronteriza, paga inestable y a menudo insuficiente. En consecuencia, durante el escaso tiempo libre que el servicio les dejaba, casi todos ellos trabajaban como granjeros y modestos ganaderos en las tierras que rodeaban el presidio al que pertenecieran para poder mantener a sus familias con más desahogo. El sueldo de cada soldado era de unos 290 pesos anuales, para un cabo unos 300, un sargento alcanzaba los 360, un alférez llegaba a los 480, un teniente a los 700 y un capitán a los 3.000 pesos. Excepto por el capitán, como vemos, no había en este tipo de tropas las enormes diferencias de sueldo entre graduaciones que se producían en los ejércitos europeos, lo que parece indicar que las barreras sociales no eran tan rígidas como en Europa. No era entonces inusual encontrar a capitanes que habían iniciado sus carreras como simples soldados de la caballería de Cuera, como el mismísimo Anza, sin ir más lejos, y que habían ido ascendiendo rangos hasta llegar a lo más alto. Aunque los grados más altos estaban casi siempre reservados, todo hay que decirlo, para oficiales procedentes de España. Como en otros tipos de tropas imperiales, pertenecientes al Imperio Español en una u otra época, es inevitable recordar a los tercios españoles, las injusticias, sobre todo a la hora de cobrar sus sueldos, no faltaban, especialmente en los últimos años de presencia española. Había soldados que, tras servir más de 45 años en la caballería de distintos presidios, llegando incluso al grado de alférez, nunca habían recibido una pensión por sus servicios y tenían que ser sus familiares quienes los mantuvieran en su vejez. El teniente Kotzebue, oficial de la Marina rusa a quien ya conocemos, que había viajado por California en el lustro entre 1815 y 1820, afirmaba que las tropas llevaban 7 años sin recibir su sueldo. En lo que respecta a las guarniciones de los presidios, cabe decir que eran muy reducidas y variadas según la situación del presidio en cuestión. Así, por ejemplo, en 1717 oscilaban entre los 100 hombres del de Nuevo México a los 15 del de Durango, siendo la media de 40 a 50 hombres. En 1764 encontramos guarniciones desde 100 hombres en el presidio de San Sabá, en Texas, a tan solo uno en el de Santa María de Aguayo, en Nuevo Santander. El reglamento de 1772 detalla la composición de cada compañía presidial, que debía ser como sigue: un capitán, un teniente, un alférez, un capellán, un sargento, 2 cabos y 40 plazas de tropa. Cada compañía debía contar, además, con 10 indios exploradores, uno de los cuales solía hacer las funciones de cabo. Está claro que esta composición de las tropas quedó solo en el papel, ya que sabemos que en el momento de la mejor organización de estas compañías, tras la reorganización del Marqués de Croix en 1782,
no existían dotaciones regulares en los diferentes presidios, sino guarniciones de 30, 40, 50 y hasta 100 hombres. Como siempre, algunas disposiciones reglamentarias se quedan en simple papel mojado ante el choque con la realidad. A partir de 1778 se complementaron las compañías presidiales con otro tipo de soldados, que no eran caballería presidial pura y dura. Esta nueva tropa, llamada ligera, tendría un porcentaje variable y cada vez mayor en las compañías presidiales, por motivos estratégicos y también económicos. Como armamento usaban sable, pistola y carabina, y no vestían la cuera. El presidio de San Juan Bautista del Río Grande del Norte, fundado en 1701, puede servirnos ya en 1779 como ejemplo de organización de la tropa. Dragones de cuera, un capitán, un teniente, 2 alféreces, un capellán, un sargento, 2 cabos primeros, 35 soldados de caballería y un maestro armero. Por otro lado, como tropa ligera no de cuera, un sargento, un tambor, 2 cabos, 15 soldados y 9 exploradores. En total 72 hombres que contaban con nada menos que con 483 caballos y 727 mulas. La guarnición de Santa Fe es otro ejemplo típico de organización territorial y presidial. El gobernador de aquel territorio era el capitán y comandante de la compañía de dragones de cuera de aquel presidio. Normalmente ostentaba el grado de teniente coronel graduado, es decir, teniente coronel licenciado. Además, había 2 tenientes y el primer teniente era normalmente un capitán licenciado. Ambos percibían una paga de 700 pesos anuales. También había 2 sargentos con 350 pesos cada uno, 6 cabos con 300 pesos cada uno y 69 soldados con 290 pesos cada uno. Entre los soldados había también un armero, un tambor y 6 carabineros. Sobre la oficialidad del cuerpo, podemos referirnos a 3 tipos de mando. Los oficiales oriundos del país, generalmente de humilde nacimiento, pero muy preparados para la guerra debido a su conocimiento del terreno, huellas, señales de polvareda y humos de amigos y enemigos, etcétera, etcétera. Los oficiales procedentes del ejército, los cuales no solían estar muy adaptados a la guerra india, pero que podían ser, al conseguir experiencia, unos excelentes oficiales. Y una tercera clase constituida por los europeos, antiguos mercaderes y funcionarios, quienes generalmente habían comprado sus empleos y solían estar más atentos a sus negocios que a la milicia, razón por la que no constituían buenos oficiales. Tampoco era inusual que los propios gobernadores consiguieran su puesto por procedimientos que poco tenían que ver con su capacidad para desempeñarlo. El origen del equipamiento y la uniformidad de los dragones de cuero iban a ser las guerras contra los indios chichimecas, a partir de mediados del siglo XVI. Los soldados españoles comenzaron entonces a vestir una armadura de algodón acolchado muy similar a la utilizada por los guerreros aztecas décadas atrás, el ixcahuipili o escaupil, como hemos visto antes. Era una especie de jubón hecho con varias capas de algodón trenzado y fibras de maguey, endurecidas con salmuera y otras sustancias. Podían proteger hasta la cadera o más abajo y contar o no con mangas. Durante la década de 1580 a 1590, para tener derecho a recibir su paga, los soldados debían tener al menos 2 caballos, media docena de piezas de ante para proteger las extremidades, una cota de malla y un casco con gola para proteger la zona del cuello. A este equipamiento se sumaba un chaquetón de cuero que podía variar en el número de capas y en su grosor. Se consideraba esta chaqueta como la que mayor protección aportaba contra flechas. Como armamento, una espada, un arcabuz y una lanza y un escudo de piel de toro llamado adarga. Cuando los dragones de cuera se encontraban en sus cuarteles y no esperaban entrar en combate, se vestían con una especie de abrigo acolchado de algodón, además de un sombrero de ala ancha. Con el paso de los años hubo una evolución en el equipamiento de los soldados de guarnición en los presidios. El casco de acero con gola, el abrigo de algodón, las pesadas botas largas y las piezas de ante fueron abandonadas en favor de útiles de materiales más ligeros. En una inspección de tropas en el presidio de El Paso en octubre de 1684, la variedad era sin duda la nota predominante. Solo el capitán de la unidad llevaba un morrión y un alférez era el único que llevaba una cota de malla. Todos los demás miembros de la unidad vestían una extensa variedad de cascos, escudos, arcabuces, unos portaban chaquetas de cuero cortas, otros chaquetones que llegaban hasta la rodilla, etcétera, etcétera. Pero en aquellos momentos estaban a punto de verificarse importantes eventos históricos de singular calado para el futuro de las tropas virreinales, acontecimientos que variarán desde su uniformidad hasta su organización y armamento.
Abordaremos esos cruciales momentos históricos en el próximo episodio. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.